Hoy lunes tenemos caídas generalizadas a media sesión en las bolsas europeas. Las caídas rondan el 1% y la apertura en Wall Street va a ser débil. Vamos a repasar los niveles clave que hay que vigilar y los principales protagonistas. En días de trading hoy, José Luis Herrera de Banco Big. Hola José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Y con Eduardo Bolinches de Invertia. Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando. Empezando por el mercado americano, hoy, bueno, pues parece que tenemos una apertura que va a ser bastante débil, nada que haga olvidar pues la mala semana que tuvo el mercado americano. Y bueno, la verdad es que las cifras empiezan ya a ser algo preocupantes. Creo que el S&P 500 lleva una caída del 8% en lo que llevamos de año, pero el Nasdaq ya se deja un 12% desde máximos. Estamos ahí un poquito ya acercándonos a eso que vosotros denomináis mercado bajista. Todavía queda mucho, un 8%, pero claro, ahí estamos. Vemos que continúa la debilidad en el mercado americano, Bolinches. Es que es incapaz de remontar, bueno, de momento. El tema está en que el mercado está muy sobrevendido y los inicios de, presumiblemente, como tú dices, un mercado bajista para el cual es demasiado pronto para ser así de concluyente y tacharlo ya de que hemos muerto, ¿no? Que el mercado alcista, si lo recordarás, iniciándose en marzo del 2009, ha terminado. Como digo, es demasiado pronto para sacar esa conclusión tan alegremente. Sí que es cierto que si estamos gestando techo, siempre son de esta manera, es decir, con correcciones muy bruscas al principio, que todo el mundo aprovecha porque esto es un chollo, son las rebajas de enero, en definitiva, ¿no? Correcciones que nos vienen a pelo porque tenemos la posibilidad de comprar, pues mira, nos compramos las Google, las Microsoft, las Apple un poco más baratas que antes, ¿no? Sin embargo, y aquí es donde viene el problema, o cuanto menos aquí es donde creo que la situación podría ser ya distinta, es que cuando veamos la reacción, porque hoy yo esperaba una reacción mucho más fuerte de la que está teniendo, ¿no? De hecho, el futuro del Nasdaq es el que más, creo que es el indicador que nos tiene que decir que las cosas no están funcionando bien. Pues bueno, el rebote ha sido ni más ni menos que para la mitad del cuerpo de la vela del viernes, es decir, absolutamente nada, ¿no? Por lo tanto, siempre digo lo mismo, ¿no? Que la reacción alcista vendrá en cualquier momento, pero ojo, porque será eso, una mera reacción alcista. Si de verdad hemos hecho techo, no deberíamos volver a cotizar por encima de los 15.000 puntos. Es la media móvil de largo plazo. Si nos emocionamos porque hay un cierre masivo de cortos, nos iríamos claramente unos 600 puntos más arriba, a un 15.600, anterior soporte roto con una brutalidad. Y luego tengo mis dudas de ver si este proyecto de rebote que hoy ha fallado estrepitosamente, no lo volvemos a intentar hasta los 14.000, que son los máximos históricos previos allá por el mes de abril, ¿no?, del año pasado. Por lo tanto, mucho cuidado porque efectivamente, como tú dices, Fernando, se puede estar gestando un techo del mercado al que yo pues ya le tengo mucho respeto y ya me atrevo a decir que sí, que cabe una gran probabilidad en la medida que muchísimos valores son los que están ya bajando de manera muy fuerte y solo los grandes, podríamos ponerlos con las dos manos de los dedos, con los dedos de las dos manos, quiero decir, son los que están aguantando a los índices, ¿no? Así que muchísimo cuidado porque a mí me da en la nariz la experiencia que sí, que estamos gestando techo y porque, bueno, todo cuadra, ¿no? Subida de tipos al girar la esquina, inflación por los aires y mucha volatilidad, que es como suele comenzar ese mercado bajista, en el que, por cierto, tiene mucho que purgar, porque si nos vamos a ver que estábamos en unos 1.060 puntos el Nasdaq y estábamos acercándonos a los 17.000, 12 años por delante, por supuesto que sí, pero la purga puede ser brutal, ¿no? Así que mucho cuidado, que igual nos pasamos como el 2008, ¿no? Diciendo que no hay que comprar, que no hay que comprar. Yo creo que podemos estar así 3 o 4 años diciendo lo mismo, la verdad, si se hace techo. 3 o 4 años sin comprar nada. ¿Nos va a dar algo? Pilla rebotes, Fernando. Si el mercado bajista entra en acción, las reglas del juego cambian. Yo recuerdo haber sido uno de los pocos analistas finales del 2007, todo el 2008 y, por supuesto, también el 9 de marzo del 2009, siempre decir lo mismo. No, esta corrección no hay que aprovecharla. No hemos hecho suelo. ¿Qué pasa? Que al final, bueno, tuvo que mediar una reacción desde el 9 de marzo de 12 sesiones bursátiles y aprovechar precisamente un Bolsalia un sábado, viendo cierres semanales, para decir, señores,
primera oportunidad de compra en 17 meses. Bueno, pues la corrección ahora que tendría que purgar un mercado supuestamente alcista son 12 años. 1060 del Nasdaq, casi 17.000, ponle un 38.2 de Fibonacci simplemente. Nos vamos pues prácticamente, pues bueno, por debajo inclusive de los 10.000 puntos. Bueno, José Luis, ¿tú también le has empezado a ver las orejas al lobo como Eduardo? A ver, yo estoy en gran parte de acuerdo con las tesis de Eduardo en el sentido de que cómo se originan los techos de mercado y sobre todo pues cómo funciona la psicología en el mercado. Pero eso no es incompatible con que pudiera haber un rebote de mayor calado, que es verdad que por el momento está fallando, pero que habrá que ver cómo se desarrolla a lo largo de la semana, porque pues tanto el Nasdaq como el S&P 500 y por supuesto también en Europa la sobreventa en el muy corto plazo pues es muy grande. Entonces habrá que ver, pues bueno, según qué plazo temporal nos estamos moviendo. Si me permites mostrar el gráfico, es verdad que lo que está haciendo el S&P 500 es lo que podría anticipar pues un movimiento bajista mayor, porque es una divergencia bajista, subidas de la cotización, máximos crecientes en la cotización y el estocástico pues con máximos decrecientes. Pero también es cierto que en el muy corto plazo, y concretamente pues nos referimos a los niveles que ha cotizado el Nasdaq 100 tecnológico esta madrugada en los futuros y niveles que está haciendo en estos momentos, pues todavía habría una oportunidad de cierto rebote. Toda esta zona de los 14.380 supone apoyarse en los mínimos que hacía en la jornada, bueno, a principios de octubre, la primera semana de octubre, y al final pues el mercado está prestando mucha atención a lo que hacen las tecnológicas. Entonces, en el muy corto plazo, si esta zona se respeta, pues sí que podría haber una oportunidad de un rebote mayor. A este respecto, además, el DAX 40 como referente en Europa, pues los mínimos que ha hecho por el momento en la sesión suponen un apoyo en una directriz, también en la que venían apoyándose los precios, directriz alcista, todos los niveles de 15.270, 275 puntos, que es la referencia en el muy corto plazo. Como decimos, a partir de ahí, pues bueno, habrá que ver en qué área geográfica nos movemos, en qué mercado invertimos. Yo pienso que este es un año en el que va a haber pues rotación entre sectores y que va a ser más importante que nunca el seleccionar qué sectores, qué activos, qué acciones en concreto pues van a ser las que tengan movimiento y aunque en líneas globales pudiera haber una corrección mayor, pues eso no es óbice para que determinados sectores o valores bueno, pues recuperen terreno. En esas estamos, por ejemplo, por supuesto puedes intervenir en cualquier momento también, Bolinches, en esas estamos, digo, por ejemplo, llevado al caso español, el viernes, por ejemplo, subieron los bancos y subieron las utilities, ¿no? De muchos años atrás hemos venido escuchando que para que suban los bancos primero tienen que dejar de bajar las utilities y viceversa. Lo digo porque estamos un tanto despistados, porque vemos en el mercado, por ejemplo, español, ver valores cíclicos, bueno, sector financiero y al mismo tiempo también las utilities, ¿no? Sectores defensivos, un poco a la par. No sabemos con qué carta hay que quedarse realmente. Sí, no es fácil porque realmente, bueno, si pensamos que todavía podría haber un tirón de la tecnología y que el mercado, pues de alguna manera sea capaz de digerir las previsibles subidas de tipos, pues bueno, quizás no sería todavía el momento de entrar. Igual habría que esperar al segundo trimestre del año, pero es verdad que bueno, que está entrando dinero en esos valores cíclicos y estamos viendo en el día de hoy, dentro del IBEX 35, cómo pues el que está copando las revalorizaciones es un valor que ha sido denostado en los últimos tiempos, como es Telefónica. Entonces, bueno, pues no siempre cuando se cae, caen todos, ni cuando se sube, suben todos. En el caso de los índices europeos, José Luis, empieza a contagiarse también de esa debilidad del S&P 500 y Nasdaq, entiendo. Sí, vemos como lo que mostrábamos, el DAX 40 pues con caídas próximas al punto porcentual, el Eurostoxx también, pero también es cierto que la pasada semana pues el varapalo ha sido mayor en Estados Unidos y el hecho de que tengan más componente tecnológico pues explica perfectamente esa caída. Quizás este año sí podría ser el año en que empiece a verse un cambio pues entre Estados Unidos con respecto a Europa y que haya un mejor comportamiento relativo, aunque es verdad que muchas veces, o sobre todo en los últimos tiempos, muchos años se ha pensado que era el año del mejor comportamiento geográfico de Europa, pero bueno,
quizás este año pues sí podría ser, porque vamos un poco retrasados con todo el plan de endurecimiento de política monetaria y al fin y al cabo pues los focos en cuanto a subida de tipos están puestos más en Estados Unidos que en Europa. Todo esto pues lógicamente dando por hecho que no pueda haber o que no haya sorpresas de índole geopolítico que pudieran agravar la situación, porque lógicamente eso sería ya pues un escenario más, en fin, más pernicioso. Eduardo, ¿te parece que pasemos revista también a otros drivers estos días del mercado? Por supuesto, el precio del petróleo. Hoy, con todo el tema de Ucrania y Rusia, hasta se ha frenado el precio del petróleo, evidentemente por todos los efectos perniciosos que esto puede tener para el crecimiento y la demanda pues a nivel mucho mundial. Mejor. Y tenemos también el tema de las criptodivisas, que enseguida me pongo con ello también, y con José Luis. Pero bueno, por partes, ¿qué diría Jack? ¿Por dónde arrancamos? Pues mira, pues hacemos bien de cambiar porque mira, yo os estaba escuchando muy atentamente intentando buscar algún valor en soporte fuerte y serio, ¿no? En bolsa americana. Da mucho miedo. Amazon podría ser uno, pero da mucho miedo. Sin embargo, hay otro que si no abre con mucho hueco bajista podría hoy hacer suelo, que es JP Morgan, ¿no? Pero insisto, este va a ser el año del pilla rebote. Año o años, si efectivamente el mercado es bajista, ¿no? Y no me atrevo a decir ningún otro valor así de los fuertes dentro de los índices Nasdaq, ¿no? De los líderes, vamos, por decirlo de alguna forma. En cuanto a barril de petróleo, bueno, pues está, bueno, sabes que también es muy, y se mueve por precios muy, la política de precios muy geopolítica, por decirlo de una forma, tensiones Rusia-Ucrania pues tienen poco que ver, pero claro, a mí me llama mucho la atención pues que estemos viendo, por ejemplo, el precio del gas natural totalmente tranquilo en la bolsa de futuros en Chicago y, sin embargo, en la bolsa de Frankfurt el precio del gas natural está subiendo un 13%, el gas natural europeo. Es decir, que sí que hay que tener en cuenta lo que está pasando con Rusia, ¿no? Este fin de semana, precisamente, hablaba con altos militares de alta graduación al respecto de qué probabilidades veían ellos, ¿no? Entonces, bueno, por decirte, rezando porque no pase nada, porque las maletas las tienen hechas, ¿no? Para irse para allá, ¿no? Entonces, bueno, ellos esperan que no habrá guerra, ni mucho menos, que no va a ser cuestión de tanques, sino que va a ser una entrada más geopolítica que otra cosa en la zona este de Ucrania, ¿no? Que de hecho ya llevan en guerra desde hace bastantes años, por cierto, ¿no? Todo hay que recordarlo. Así que realmente tampoco va a pasar nada grave, ¿no? Pero sí que es cierto que esa tensión, insisto, en el gas natural europeo, que es el que realmente nos importa, subiendo un 13% ahora mismo, es la que nos tiene que preocupar ahora, realmente, ¿no? En cuanto al barril de petróleo, ligera presión alcista. Yo creo que es cuestión de tiempo que el Brent se coloque por encima de los 90, incluso vayamos a hacer algún empuje adicional a 93 sin ningún tipo de problema. Hay una estructura claramente alcista y mientras esta se mantenga intacta, pues oye, hoy por hoy lo que no debe perder son los $85.50. Mientras que no los pierda, estructura alcista y que dure lo que tenga que durar. Llegará a los 100 psicológicos o no llegará. Pero lo importante es que esa pauta no se vea rota a la baja, por lo menos para los que tienen posiciones altistas. Y ya que criptodivisas, José Luis, tremendo también todo lo que está sucediendo con, bueno, dos de las más populares, Ethereum y Bitcoin, pero esto se puede también extender al resto de esta industria, desde activos. Sí, acumulan una caída muy fuerte desde máximos, pues el Bitcoin está prácticamente en la mitad o incluso por menos de la mitad y es verdad que hay una zona donde podría pararse alrededor de los $30.000, que son niveles en los que estuvo durante el primer semestre del pasado año y esa es la zona pues de soporte natural más cercana, pero bueno, lo que siempre se dice de estos activos, ¿no? Realmente son activos muy especulativos y en alguna ocasión se ha intentado encontrar una correlación en relación al mercado o incluso se les ha intentado poner esa etiqueta de que son activos refugio o por lo menos activos que pueden funcionar bien en entornos inflacionarios y se está demostrando por lo menos en las últimas jornadas que de eso nada. José Luis Herrera, de Banco Big, y Eduardo Bolinches, de Invertia. Muchísimas gracias a los dos. Un fuerte abrazo. Cuidaros, a vigilar bien hoy lo que pueda suceder. Igualmente. Cuidaros mucho. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues evidentemente vamos a tener muchísima tarea durante